aminoglicanos. Y eso es lo que forma la matriz extracelular, es lo que evita que las células se fusionen. De otra manera, las células tenderían a formar una célula más grande y otra célula más grande y así sucesivamente, como burbujas de jabón que se van incorporando una burbuja de jabón cada vez más grande. Y eso es lo que ocurriría si no existiesen estos proteoglicanos. Entonces, los proteoglicanos de alguna manera les dan, confieren esa identidad celular, y vamos a ver más adelante por qué. Confieren esa identidad celular y evitan la fusión entre células. Además, le da cierto soporte al medio extracelular y el medio donde se van desplazando, se mueven los tejidos en conjunto. Por eso el movimiento que tenemos en los tejidos pues es relativamente suave entre sí. Recuerden, tiene que haber un desplazamiento relativamente fácil para que pueda llevarse a cabo el movimiento de todas nuestras partes de nuestro cuerpo. Entonces, es gracias a la presencia de estos proteoglicanos. Pero además, recuerden, tiene que proveer un medio en donde puedan difundir las sustancias, los nutrientes, etcétera, las proteínas, de una manera relativamente fácil y efectiva. Además, que no se bloqueen. Entonces, imagínense, es como una especie de filtro suave, microscópico y altamente dinámico al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos con la matriz extracelular. Pero tenemos que los lípidos también, los carbohidratos participan no nada más en esta matriz, en la formación de esta matriz extracelular, sino como suelen tener una mayor afinidad, incluso mayor que las mismas proteínas. Es decir, la interacción entre proteína-proteína suele ser alta. La afinidad es enorme. Pero la afinidad entre proteína y carbohidrato es de mucho mayor afinidad. Entonces, la presencia de residuos de carbohidratos en ciertas proteínas permite que los procesos en los cuales están involucradas estas proteínas pues sean más eficientes en términos de unión, de interacción. Entonces, recuerden, la interacción proteína-proteína, per se por los aminoácidos, es relativamente alta, de alta afinidad. Pero la interacción proteína-carbohidrato es mucho mayor en términos de afinidad. Entonces, evolutivamente, pues eventualmente se fueron incorporando carbohidratos de estas proteínas para mejorar la afinidad en ciertos procesos que se requieren pues en determinadas condiciones, ¿no? El proceso que requiere que se lleven a cabo de una manera rápida y eficiente y que esté basado en el reconocimiento celular. Entonces, bueno, aquí tenemos varios de esos ejemplos. Entonces, una de estas es el primero es un ejemplo de coagulación sanguínea, donde lo que se está evitando es la formación de coágulos. Entonces, no siempre es bueno que se formen los coágulos en los tejidos, porque al formarse superestructuras dentro de los tejidos, pues estos suelen hacer lo contrario de lo que les estaba comentando con la matriz extracelular. Suele bloquear el flujo sanguíneo. Entonces, evitar la coagulación de la sangre, pues es un proceso que tiene que llevarse a cabo. Entonces, esto se lleva a cabo por medio del reconocimiento celular. Entonces, tenemos el factor XA, la proteína AT, la antitrombina, y tenemos por ahí al heparansulfato, que es un componente de este sistema de anticoagulación. Entonces, chequen el dominio S, es un dominio. Ese, recuerden, aquí es el azufre. Entonces, es su grupo sulfato. Entonces, este grupo sulfato participa de los carbohidratos, participan en la interacción. Entonces, en conjunto, pues bueno, este factor la interacción es fuerte y por lo tanto se evita la formación de los coágulos, lo cual es importante.
Por otro lado, pues bueno, si no se tuviese esa interacción, inmediatamente se desencadenaría la cascada de coagulación, y esto, pues bueno, en ciertas condiciones es benéfico para, por ejemplo, cerrar una herida, etcétera, pues es bastante benéfico, solo en esos casos, pero no en casos en donde no existe ese tipo de daño tisular. Entonces aquí participa los carbohidratos en la formación de este supercomplejo, el factor XA y la antitrombina. Tenemos aquí en B otro caso, en donde tenemos a la trombina y la unión con otra proteína. Sería facilitado por la presencia también de estos dominios S de residuos de carbohidratos sulfatados. Entonces noten cómo se forma un puente, y este puente, pues bueno, es establecido por esas regiones en donde se tienen esos residuos de carbohidratos con alto contenido de sulfatos. Entonces la interacción se hace mucho más eficiente y se facilita la formación de este complejo. En el ejemplo C, tenemos por aquí receptores. Los receptores en donde tenemos las proteínas de membrana, es el factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, lo que está en color rosita. Entonces, tenemos la membrana plasmática. Entonces, recuerden, todos los receptores son proteínas de membrana, están anclados a la membrana. Y tenemos los ligandos del factor de crecimiento de fibroblastos, que son aquí las partículas de color amarillo. Entonces, la formación de este complejo, el receptor y sus ligandos, es facilitado también por el dominio S de carbohidratos sulfatados. Ya vimos algunos de ellos. Bueno, entonces la formación del ligando receptor también se facilita por la presencia de estos polisacáridos, heteropolisacáridos, y facilitados particularmente por la presencia de carbohidratos sulfatados. Y también tenemos, pues bueno, otros ejemplos, pues en el D, donde tenemos una enzima, tenemos también dominios S. Este es muy parecido al ejemplo que tenemos acá arriba, en donde tenemos al Sindecan, que es la proteína, y tenemos la parte externa, la parte interna, tenemos el heparansulfato y tenemos el coendeltilsulfato. Entonces, la parte externa de la proteína, pues es altamente glicosilada. El heparansulfato, pues bueno, aquí se describe el dominio S. Entonces, noten el dominio NA de N-acetil, glucosamina, y el dominio S es de estos carbohidratos sulfatados. Entonces, lo que está en verde, pues bueno, podemos ver todos los residuos que están involucrados ahí. Todos estos son carbohidratos modificados, y algunos de ellos tienen los grupos sulfato. Entonces, aparte, los sulfatos son identificados aquí con una especie de sonajitas de color rojo que salen de los residuos. Entonces, esos son los grupos sulfatos. Entonces, hay regiones altamente sulfatadas. Bien, entonces, ese sería el ejemplo. Entonces, tenemos el dominio S y vemos cómo estas enzimas, enzima de la lipoproteína lipasa, interaccionan en esas regiones, y ahí es donde pues prácticamente sería la localización de esta enzima. Ahí es donde se ancla por medio de la interacción con el dominio S ¿cómo se llama? De la proteína. Ahora, este mismo fenómeno ocurre con los virus, pues que lo mencionan aquí. Pues lo vamos a ver más adelante.
Así es como los virus identifican los sitios blancos, esos tejidos blancos o células blanco. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un proteoglicano. Entonces ese es un proteoglicano, entonces la matriz extracelular está extremadamente glicosilada. Entonces parece un cepillo de estos que utilizan para lavar material de laboratorio. Cepillo largo, y todo está lleno de residuos de carbohidratos, el hialuronato, el carbotansulfato, el disulfato, y tenemos las proteínas que forman todo este complejo. Entonces, es un complejo enorme. Y todo esto está a lo largo de toda la superficie celular. Entonces, tenemos en la parte derecha, tenemos la membrana plasmática, tenemos las proteínas de anclaje, proteínas integrales, y tenemos el citoesqueleto, los filamentos de actina, que son la forma del esqueleto de la célula, le dan la forma. Y en la parte exterior podemos ver cómo los proteoglicanos están conectados con toda esta superestructura de proteínas de membrana. Y podemos ver incluso la representación de los proteoglicanos altamente glicosilados. Entonces aquí tienen alrededor de 50,000 repeticiones de disacáridos, en este caso disacáridos. Toda esta parte externa de la célula está altamente glicosilada. Entonces es una célula, pues son células muy gelatinosas en la parte exterior, pero eso evita muchas cosas y por otro lado favorece otras como el reconocimiento celular. Ya habíamos hablado también al final sobre que los carbohidratos, habíamos mencionado, no hablamos de los carbohidratos, el enlace glicosídico del carbohidrato lo escribimos como que se daba entre grupos hidroxilos. Liberaba una molécula de agua y se formaba el enlace glicosídico, que es un éter. Pero no es la única forma de formar estos enlaces glicosídicos. Entonces, el nitrógeno puede llevar a cabo la misma función que el oxígeno. Entonces vamos a tener enlaces glicosídicos donde tenemos el oxígeno en la parte central, y vamos a tener enlaces glicosídicos en donde vamos a tener el nitrógeno en la parte de la formación de este enlace glicosídico. Y bueno, aquí está la ilustración de cómo se lleva a cabo o cómo es cómo está arreglado estructuralmente estos enlaces glicosídicos con proteínas, por cierto, porque estos son grupos sí, con las proteínas. Tenemos a la serina y tenemos a la asparaginas. Recuerden que la serina pues tiene un grupo hidroxilo de los aminoácidos, los 3 aminoácidos que tienen un grupo hidroxilo, y la asparagina pues tiene un grupo amino en la cadena lateral. Entonces ahí es donde se lleva a cabo la formación de estos enlaces glicosídicos y el pegado de estos residuos de carbohidratos. Bien, y abajo tenemos algunos ejemplos de estos enlaces O-glicosídicos y N-glicosídicos. Pero bueno, no hay mayor problema en ello. Ahora, la glicosilación no solamente se lleva a cabo en proteínas, sino también en los mismos lípidos de membrana. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un lipopolisacárido de bacterias. Estos generalmente se conocen como oye, se me olvidó. Son contaminantes del agua y causan fiebre. Y es lo que generalmente se está probando que no tengan los medicamentos que son inyectables.
porque bacterias las tenemos en todas partes y cuando se mueren, cuando son destruidas, todos estos componentes de la bacteria, incluyendo los lipopolisacáridos, son liberados al medio y pues eso contamina prácticamente todo. Entonces, este es un lipopolisacárido donde podemos ver las cadenas hidrocarbonadas del lipopolisacárido. En la parte superior tenemos residuos ya de carbohidratos, podemos ver la forma de silla de estos residuos y después podemos ver toda la cadena del heteropolisacárido. Podemos ver todos los residuos de N-acetilglucosamina, manosa, glucosa, galactosa. Aquí hay uno que no hablamos, el triángulo, rhamnosa y los otros dos, no sé, el rosita de separan. Y el otro, pues no sé, KDO, ¿qué es? Bien. Bueno, al lado tenemos la representación estructural de este lipopolisacárido. Estos son componentes de la pared celular de las bacterias. Entonces, al igual que los proteoglicanos, que tienen una función, en las bacterias también tenemos estos lipopolisacáridos que tienen una función en particular. Y bueno, si los carbohidratos en la superficie están ubicados en la superficie de muchas estructuras celulares, de muchas células, es lógico que podamos tener proteínas que tengan una alta afinidad por estos residuos de carbohidratos, que sirvan para reconocerlo y para unirlos con una alta eficiencia, con alta afinidad. Estas proteínas se les conocen como lectinas. Entonces, las lectinas son proteínas que pueden identificar esos residuos de carbohidratos en la superficie de las células, de tejidos, y a través de ellos se pueden llevar infinidad de procesos, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos de algunas lectinas. Tenemos de plantas la concanavalina A. Tenemos la lectina 4. Tenemos a que sería la glutinina de germen de trigo. Y tenemos la ricina, también une carbohidratos. En animales tenemos la galectina, la proteína que une manosa. Esta se utiliza incluso para purificar proteínas por su alta afinidad a la manosa. No, es la maltosa, maltose-binding protein. Bueno, es una proteína similar a esta, solo que en lugar de manosa es maltosa. Y las proteínas virales, la hemaglutinina de virus, el virus de la influenza, la proteína 1 del virus del polioma, y toxinas, la enterotoxina y la toxina del cólera. Entonces, todas estas son proteínas, porque hay en el grupo de las lectinas, porque tienen esa capacidad de reconocer residuos de carbohidratos en las superficies celulares. Los ligandos, pues bueno, no están al lado, no pueden notar que son todos carbohidratos, los residuos que están involucrados en esta interacción entre las lectinas y la estructura celular. Entonces, son las estructuras de los carbohidratos que puede reconocer las lectinas. Y tenemos aquí un ejemplo de cómo es que actúan estos, especialmente en el sistema inmune, cómo es que actúan estos carbohidratos. Pues tenemos aquí un linfocito, tenemos un linfocito T, y tiene proteínas de membrana en la superficie, son glicoproteínas, son ligandos, y tienen, desde luego, diferentes proteínas para reconocer diferentes estructuras. Entonces, y en la superficie del tejido, en este caso el epitelio de la vena o la arteria, pues tenemos toda esta serie de proteínas que forman la matriz, que están ancladas en la membrana plasmática, y la parte exterior forman la matriz extracelular. Entonces, tenemos la integrina, la P-selectina,
Tenemos aquí, bueno, todos ellos ubicados en el epitelio de la vena o la arteria. Supongamos que en algún lugar de este tejido se lleva a cabo, o sea, se da un daño. Entonces se desencadena una serie de procesos que le indican al organismo que hay un daño. Entonces, el linfocito T va reconociendo todas esas estructuras por medio de los carbohidratos. Y llega un momento en donde ubica la lesión y atraviesa el epitelio entre células, pasa entre células y es capaz de llegar al sitio del daño y llevar a cabo el proceso que tenga que llevar a cabo, ¿no? Pues sea la inflamación. Una inflamación, pues bueno, es una acumulación de ciertos tipos de células del sistema inmune que están llevando a cabo su trabajo de reparación del daño causado por X o Y agresor. Entonces, lo importante aquí es reconocer que este tipo de procesos, o sea, de identificación de sitio de daño o de lesión o identificación de tipo celular, está basado en el reconocimiento de la presencia de carbohidratos en la superficie de estas proteínas, de estas células, de estos tejidos. Y es así como células especializadas como el linfocito te reconocen estas células y reconocen el daño en ciertos tejidos. Y las bacterias, hay bacterias que no son bien difíciles de quitar. Hay infecciones bacterianas que persisten. Incluso también de hongos, levaduras. Entonces, no te las puedes quitar con nada, prácticamente. Este es el ejemplo de una de estas infecciones. Este es el Helicobacter pylori. Es una bacteria que coloniza el tracto gastrointestinal, el estómago en particular. Entonces, es bien difícil de eliminar esta infección por el Helicobacter pylori. Entonces, el que sea persistente la presencia de esta bacteria en el estómago se debe a que tiene una lectina en su superficie y es capaz de reconocer residuos de carbohidratos en la superficie del tejido del estómago. En este caso, un oligosacárido, que es aquí el LB, que forma parte de los grupos sanguíneos. Y es así como colonizan este órgano, el Helicobacter pylori. Finalmente, puedes deshacerte de la infección del Helicobacter pylori si reconoces que tus problemas gastrointestinales están causados por esta bacteria. Unos buenos antibióticos y adiós Helicobacter pylori. Bien, y en resumen, pues bueno, tenemos esta diapositiva en donde podemos identificar el papel de los residuos de carbohidratos en la superficie de las células y podemos ver cómo es que pueden ser reconocidos por infinidad, bueno, por una serie de patógenos o bien componentes del sistema inmune y agentes no necesariamente, sí patogénicos, pero no necesariamente células vivas como tal. Pues bueno, tenemos a los glicolípidos, que son fosfolípidos que tienen carbohidratos en la cabeza polar, residuos de carbohidratos. Tenemos los famosos proteoglicanos, son proteínas de membrana, y en la parte exterior tenemos los carbohidratos, los heteropolisacáridos generalmente. Y vemos cómo los virus pueden reconocer estos heteropolisacáridos en la superficie. Y es así como es que, o bueno, así se explica cómo es que tenemos diferentes virus que reconocen su sitio o su célula blanco de infección. Por ejemplo, el virus de la rabia tiende a infectar ciertas células, el virus de la hepatitis suele infectar ciertos tipos de células, y así con todos los virus. Claro, hay grados de afinidad, entonces
un virus puede tener mucha afinidad para su sitio blanco, pero puede haber otros sitios que no necesariamente es el sitio blanco, pero que se parecen mucho al sitio blanco y entonces también puede infectarlo, pero con una baja eficiencia. Las toxinas también reconocen los sitios blancos por medio de la identificación de estos glicolípidos en la superficie. Las bacterias se anclan a los sitios de infección, también reconociendo a los carbohidratos de la superficie de las células. Los linfocitos T y una serie más de componentes del sistema inmune reconocen a las células blanco por medio también del reconocimiento de estos carbohidratos en la superficie de los células. Entonces, esto es muy general, es exageradamente general, pero porque se puede hablar de casos particulares, pero no tiene tanto sentido. Pero eso es lo que tenemos en general para cada situación. El virus, pues bueno, ustedes pueden escoger cualquier virus que decidan. Y prácticamente el mecanismo de reconocimiento sería algo muy similar a lo que tenemos aquí. Lo mismo con las toxinas, con las bacterias, como ya vimos, y con el sistema inmune. En el caso del sistema inmune es algo mucho más complejo. Entonces aquí está súper resumido. Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces, reconocemos la importancia de los carbohidratos en la estructura celular, pero también en infinidad de procesos que se llevan a cabo a nivel superficial en las células, en los tejidos. Entonces, la mayoría de todos estos procesos es mediada por el reconocimiento de estos carbohidratos en los proteoglicanos o en los glicolípidos. Bien. Ok, si no hay más preguntas, pues vamos a empezar con el siguiente tema, que es lípidos. ¿Qué son los lípidos? Bueno, los lípidos son moléculas. Es un grupo de moléculas con un carácter altamente hidrofóbico. Es decir, no pueden mezclarse fácilmente con el agua, no pueden ser solubilizadas por el agua. En biología tenemos como base de estos lípidos, porque hay diferentes tipos de estructuras, principalmente a los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos son la base la base de la mayoría de los lípidos que podemos encontrar en seres vivos. Entonces, bueno, y lo interesante es que no es cualquier ácido graso el que vamos a tener presente. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática tiene un grosor. Entonces, aquí tenemos fosfolípidos. Las cabezas polares están en color azul y las cadenas hidrocarbonadas, que generalmente son 2 en los fosfolípidos, están en color amarillo. Entonces, es una bicapa. La membrana plasmática es una bicapa. Y en la parte externa
En la parte interna también tenemos una capa. Vamos a tener dos capas, la capa externa y la capa interna. Y lo mismo con organelos intracelulares, van a tener una capa externa y una capa interna. Y lo interesante es que no son idénticos en la mayoría de ellos, no son idénticos. Los componentes difieren siempre en la parte interna y en la parte externa. El tipo de fosfolípido varía, la composición, muchas veces también la composición estructural también varía en ambas capas. La fluidez también tiende a variar, la capa interna y la capa externa, y todo se debe a la presencia de insaturaciones o no, es decir, de dobles ligaduras. Pero bueno, entonces la mayoría de los lípidos en biología están basados en estos ácidos grasos, entonces son ácidos carboxílicos de determinada longitud de cadena. Entonces, la mayoría de estos los tenemos, son de 12 átomos de carbono, de 14, de 16, de 18. Los más grandes son de 20. Tenemos otros aún más grandes, que son los largos, de 24. Bueno, estos son los principales. Entonces, tenemos la estructura, la longitud de la cadena y el grupo, el ácido carboxílico, el COOH. Tenemos el nombre sistemático. Entonces, si recuerdan las clases de fundamentos de química, recordarán que la longitud de la cadena es lo que define el nombre del ácido graso. Entonces, el ácido graso más pequeño sería el ácido fórmico, pero no es en realidad un ácido graso. Tiene un carácter más polar que lipídico. Entonces, los ácidos grasos no necesariamente tienen ese carácter hidrofóbico. Entonces, en todos ellos, este carácter hidrofóbico comienza a observarse cuando aumenta la longitud de la cadena hidrocarbonada. Entonces, bueno, esos tres son los principales. Tenemos el ácido dodecanoico, de 12 carbonos, el tetradecanoico, de 14, el hexadecanoico, 16, el octadecanoico, de 18, el eicosanoico, de 20, y el tetracosanoico, de 24. Pero también tenemos nombres comunes. Pues recuerden que los nombres comunes surgen porque se los asigna la persona o el grupo de personas que lo están trabajando. Y ya después llega una comisión y les hace todo esto y les asigna un nombre sistemático. Entonces, el de 12 es el ácido láurico, porque se aisló del laurel. El de 14 es el ácido mirístico, se aisló de una especie de nuez, de género mirística. Entonces, el ácido palmítico es el aceite de palma. El ácido palmítico se utiliza muchísimo actualmente. En toda la confitería se utiliza el ácido palmítico, es el ácido de palma. Por ejemplo, los chocolates estos ¿cómo se llaman? Los Kinder Sorpresa. ¿Sí conocen los Kinder Sorpresa? Cuando eran ustedes niños, ¿no les daban Kinder Sorpresa? ¿O pedían Kinder Sorpresa? ¿No? ¿Nada de eso? Sí. También la Nutella tiene, ¿no? ¿La qué? La Nutella. Ah, sí, la Nutella tiene mucho y hacia allá voy. La Nutella tiene mucho aceite de palma, pero también estos chocolates, ¿cómo se llaman? Los que regalan el 10 de mayo y es el 14 de febrero. Que están ¿Los Ferrero? Sí, los Ferrero Rocher. Todos estos tienen alto contenido de aceite de palma, o sea, palmítico, C18. Se produce mucho en Asia, en la parte sur de Asia, pero por la forma de procesamiento se ha encontrado que se incorporan ciertas moléculas
que contaminan el aceite y no hay manera de quitarlos, entonces se van a todos estos productos. Y lo curioso es que, o lo importante es que son altamente cancerígenos. Eso se descubrió hace no mucho tiempo, quizás unos 5 o 6 años. Y en el momento que se dio la noticia, boom, cayeron las acciones de todas estas empresas que producen el aceite de palma, pero también el de las chocolateras como que producen. Tiene sorpresa, Ferrero Rocher y Nutella. E incluso hubo noticias en París donde los supers se vendían 2 Nutellas o 3 Nutellas al precio de uno. La razón era que pues tenían aceite de palma contaminado con sustancias cancerígenas. Interesante fenómeno, pero sucede lo mismo que con el glifosato de los cereales. ¿Sí saben el problema que tenemos del glifosato de Monsanto? Es un pesticida que se utiliza para evitar que otras hierbas crezcan en los cultivos de los cereales. Y desde luego se rocían los cereales con este glifosato. Y en el momento de la cosecha, el glifosato se va también con el cereal. Y pues se producen todos los cereales que podemos ver en el súper, los cornflakes, los Zucaritas y no sé cuántos más hay, Fruity Loops, etcétera. Y eso produce cáncer. El glifosato produce cáncer. Entonces, los que sean asiduos del consumo de cereales en la mañana con leche, pues deben de tener cuidado nada más. Checar. De entrada, disminuir el consumo, es una recomendación. Segundo, si no quieren disminuirlo, pues por lo menos checar que en la etiqueta diga que está libre de glifosato o algo parecido. Pero ahorita es bien difícil saberlo, todo está contaminado. Incluso las tortillas, eso también es terrible. Las tortillas compramos en los supers y en las tortillerías también están contaminadas con glifosato. Parece que no es tanto, puede ser por ahí del 30%, 40%, pero sí buena parte del maíz también tiene glifosato y ese es un enorme problema que tenemos. Y con el aceite de palma ocurre exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que le den un huevito a su sobrino, a su amiguito, etcétera, que regalen Ferrero Rocher, o sea, o se embarren su pan con Nutella, etcétera, piensen que tiene aceite de palma y que tiene componentes cancerígenos. Entonces, hay que consumirlos, pero bueno, yo no los consumo de entrada. Y quienes lo consumen, pues bueno, nada más tienen que tener en cuenta que si consumen mucho, pues aumentan la probabilidad de generar, de desarrollar cáncer. Si solo es ocasional, pues bueno, la probabilidad disminuye. Y si no lo consumen, pues bueno, la probabilidad disminuye aún mucho más. Igual y tendrán cáncer por otra cosa, ¿no? Pero no sería por eso. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con las catsups, y no sé si sigue ocurriendo. La catsup es un preparado de jitomate. Entonces, ustedes hagan el experimento en sus casas. Hagan una salsa de jitomate y déjenlo afuera del refri y vean cuánto tiempo les dura esa salsa de jitomate. ¿O alguien ya sabe, ya lo ha visto? ¿Cuánto tiempo dura? No dura mucho, menos en esta temporada de calor. No dura nada. Inmediatamente le empiezan a crecer bichos. Ahora imagínense pues, eso es con la catsup. Pues el primer problema que se encontraron los productores de la catsup fue ese, la estabilidad. Lo mismo con el pan Bimbo, etcétera. El problema de todos estos productos es la estabilidad del tiempo de anaquel. Entonces, en el momento que sale el producto, sale bien, pero tiene que consumir inmediatamente.
Pero las catsups no son productos que se consuman inmediatamente, sino los consumes cuando pues tienes ganas de ponerle catsup a tus hamburguesas o a tus perritos calientes. Y después lo dejas en el refri. Y no lo vuelves a consumir dentro de una semana, sino dentro de 2, 3, 4 meses. Entonces, imagínense qué tiene esa salsa de catsup que evita que le crezcan bichos. Bueno, lo que sabíamos que tenía, yo no sé si siga teniendo, pero bueno, ahí están, es formaldehído. Tiene formaldehído. De tal manera que por la presencia de formaldehído evitaba el crecimiento de todos estos bichitos. Pero el formaldehído es un fijador de tejidos. En el laboratorio, si alguno llega a trabajar en un laboratorio de tejidos, biología celular, encontrarán que las técnicas de fijación de tejidos para verlos en microscopio utilizan un baño con formaldehído. Colocas el tejido en formaldehído. Y de esta manera congelas la célula en el estado en el que estaba en el momento que tú tomaste la muestra. Es decir, todos los componentes celulares se fijan. Es como una fotografía instantánea. Entonces, al bañar todo con formaldehído, todas esas estructuras se congelan. Porque se dan entrecruzamientos entre estructuras y las moléculas, las estructuras, las proteínas, etcétera, ya no pueden moverse. Y es así como después del baño con formaldehído, ahora sí, se lleva a cabo la tinción de con colorantes o con anticuerpos, etcétera. Y después los ves la muestra al microscopio. Y bueno, lo que ves al microscopio se supone que es lo que tenías antes de la toma de la muestra. Entonces, es un fijador de estructuras. Bueno, eso es lo que hace el formaldehído en sus cuerpos también. Y no se ven en microscopio. O sea, es algo constante, ¿no? Y causa cáncer. Entonces, imagínense si son ácidos consumidores de catsup, pueden desarrollar este tipo de padecimientos. Entonces, también hay que limitarlo. Sí, tenemos infinidad de problemas en el área alimenticia, pero bueno. Y este es el caso del aceite de palma, C18, el ácido C16, perdón, el ácido palmítico. Y tenemos el ácido esteárico, y tenemos, bueno, este es el griego estier, una grasa dura, son 18 carbonos. Y el ácido araquidónico, también de unas leguminosas, araquis, con 20 carbonos. Y el de 24 es el ácido lignocérico, de la lignina de la madera. Y como su nombre lo indica, pues es una cera, o sea, es un sólido, es una cera. Wax en inglés. Ok, los puntos de fusión. Pues noten que como aumentando la cadena la longitud de la cadena hidrocarbonada, los puntos de fusión tienden a aumentar. Entonces pasamos de 44.2 grados. Recuerden que el punto de fusión es el paso, es la temperatura en donde pasa de estado sólido a estado líquido. Entonces, el ácido láurico, a temperatura, todos estos ácidos grasos, a temperatura ambiente suelen ser sólidos, son sólidos. Y conforme aumentamos la longitud de la cadena, el punto de fusión pues tiende a aumentar. Entonces, pasamos de 44.2 para el ácido láurico, a 53.9 para el ácido merístico, a 63.1 para el ácido palmítico, a 69.6 para el ácido esteárico, a 76.5 para el ácido araquidónico. Y recuerden que el ácido araquidónico está involucrado en los procesos de dolor. Hay una serie de reacciones que se llevan a cabo entre derivados del ácido araquidónico y que, bueno, le llevan a la sensación de dolor en las células del cuerpo, que hay un daño.
Bueno, 86.0 grados para el ácido lignocédico. Entonces, mientras más larga sea la cadena, más sólido es un ácido graso a temperatura ambiente. La solubilidad en agua y en benceno a 30 grados centígrados. Entonces aquí es al contrario, al aumentar la longitud de la cadena, la cantidad de sustancia de ácido graso que puedes disolver en agua disminuye considerablemente. Entonces recuerden que esto no es un sí o no, sino tenemos ciertos grados. Mientras más largo, menos es la cantidad que puedes disolver. Pero no significa que no haya moléculas que pasen a la solución. O sea, sí hay, sí las hay, pero en menor cantidad. Y por el contrario, con el benceno, bueno, en forma similar con el benceno también disminuye la solubilidad de estos ácidos carboxílicos. Bueno, entonces estos son ácidos carboxílicos no saturados. Entonces una cadena es una cadena lineal hidrocarbonada formada por puros carbonos, CH2, e hidrógenos, CH2. Ahora, aquí sabemos que existen ácidos grasos monosaturados y monoinsaturados y poliinsaturados. Entonces, estos ácidos grasos que serían sólidos a temperatura ambiente se vuelven líquidos a temperatura ambiente por la presencia de insaturaciones. Y es aquí donde tenemos a la mayoría de los aceites. La mayoría de los aceites están aquí. Todo el aceite de cártamo, el aceite de semilla de girasol, el aceite de bueno, hay un montón de aceites, ahorita ni me acuerdo, pero todos los aceites que encuentran en el súper son, bueno, tienen una mezcla de estos ácidos grasos, pero la mayoría de ellos tienen presencia de monoinsaturaciones o poliinsaturaciones. Entonces, noten el punto de fusión de estos ácidos grasos mono o poliinsaturados. Entonces, tenemos el punto de fusión, por ejemplo, para el primero, que es el ácido cis-9-hexadecanoico, o también conocido como el ácido palmitoleico, está en 1 a 0.5 grados centígrados. Entonces, a 10 grados es un líquido. Y lo mismo con el resto, con el oleico, por ejemplo, a 3 punto de fusión es 13.4, el linoleico de 1 a 5, el ácido alfa-linolénico a menos 11 grados, 0 grados, es un líquido. El ácido araquidónico, bueno, es 49.5 grados. Entonces, esos son líquidos. Entonces, las grasas son moléculas y saturadas, son sólidas a temperatura ambiente, y los aceites generalmente son ácidos grasos mono o poliinsaturados y son líquidos a temperatura ambiente. Ok, entonces cada vez que vayan a prepararse sus alimentos y utilicen el aceite, recuerden, es líquido, ¿por qué? Porque son ácidos grasos, siguen siendo ácidos grasos, no cambia eso. Lo que cambia es la presencia de insaturaciones. Ok, y en la nomenclatura tenemos que algunos son cis, otros, la mayoría son cis, pero puede haber trans. ¿Qué significa la posición cis? A ver si recuerdan. La conformación cis, la conformación trans. Según yo, las cis que tenían del mismo lado los grupos, ¿qué? Hidroxilo, ya no me acuerdo. Bueno, tú tienes una cadena hidrocarbonada, o sea, una cadena de CH2, 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 de repente tienes CH, y CH es una doble ligadura, y continúas con CH2, CH2, CH2. O sea, sí, es que se da justo en esas dobles ligaduras, ¿no? Las posiciones cis y trans, dependiendo de hacia dónde voltea la cadena. Aquí está, ¿no?
Este es un ácido graso saturado en A. Entonces tenemos la cabeza polar, es el grupo carboxílico, del ácido carboxílico, el COO. Y tenemos la cadena hidrocarbonada que está formada por CH2, 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 CH2. Y hasta el último tenemos un carbono primario que es el CH3. Tenemos aquí al lado un ácido graso con una monoinsaturación, es decir, tiene la presencia de una doble ligadura. Entonces sigue siendo el grupo carboxilato, COO, y después CH2, 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 y de repente tenemos la presencia de la doble ligadura. Y después continúa con CH2, 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 y al final CH3. Entonces, el que sea cis o sea trans está dado por este plano, ¿no? Entonces, tenemos la doble ligadura. Trazamos una línea a través de la doble ligadura, y si tiene la conformación cis, significa que la parte de la molécula que sigue después de la doble ligadura queda del mismo lado que la parte inicial. Si queda del otro lado, tendríamos la conformación ¿qué? Trans. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque si tuviésemos la conformación trans, sería pues prácticamente una molécula en zigzag, un zigzag. Pero al tener la conformación cis, lo que tenemos es un doblez en la molécula. Tenemos un doblez. Ahí está. Eso es lo que se da un doblez. Entonces, si tú acomodas los ácidos grasos lineales, o sea, sin saturaciones, pues tú puedes tener un acomodo relativamente perfecto. Pero la presencia de estas insaturaciones o dobles ligaduras, y el que esté la molécula doblada, impide que tú puedas tener este acomodo perfecto entre cadenas hidrocarbonadas. Entonces, quedamos que la interacción entre cadenas hidrocarbonadas se da por la presencia, por fuerzas de Van der Waals. Entonces, el que no puede entrar en contacto las cadenas hidrocarbonadas porque está doblada la molécula, que es un impedimento estérico. Recuerden, esto es rígido, esto no se mueve. La parte sombreada con rosa es una estructura rígida. No hay manera de que exista movimiento ahí porque es hibridación SP2, estructura trigonal plana, no hay rotación, solamente la parte final de la molécula puede rotar, la parte anterior también, pero esta parte que cae exactamente en medio impide que se lleve a cabo el contacto con otras cadenas hidrocarbonadas. Entonces, si no pueden entrar en contacto los átomos presentes, pues no hay manera que se establezcan esas interacciones de Van der Waals. Entonces, menos interacciones de Van der Waals significa menos fuerzas de cohesión, y eso significa que el estado físico cambia en los ácidos grasos. Entonces, en los insaturados, en los que no tienen saturaciones, tenemos una mayor fuerza de atracción, de cohesión por las interacciones de Van der Waals. Y los que tienen dobles ligaduras, pues tienen menos interacciones, menos fuerzas de cohesión, las fuerzas de Van der Waals actúan, y por lo tanto el estado de estas sustancias en forma pura pues son líquidos, que es lo que tenemos en esta tabla. Entonces explicamos cómo es que el punto de fusión cambia simplemente por la presencia de una doble ligadura. Ok, entonces el término cis nos indica la posición de los extremos en la doble ligadura, en los extremos de la cadena hidrocarbonada, en la doble ligadura que cae en el mismo plano, y eso introduce un impedimento estérico. Entonces, esto de aquí que tenemos acá, un impedimento estérico. Si quieren utilizar
una palabra dominguera. Es un impedimento estérico. ¿Okay? Y eso impide que interaccione con otras cadenas hidrocarbonadas. Y noten que en muchos de estos ejemplos, solamente tenemos una insaturación. Bueno, en los dos primeros tenemos una insaturación. En el ácido palmitoleico o ácido cis-9 hexadecenoico, 16 carbonos, ¿ok? O en el ácido oleico, o cis-9 octadecenoico, con 18 carbonos, tenemos estos puntos de fusión. Y si checamos con los respectivos ácidos grasos, sin saturaciones es de 63.1 y de 69.6, 70 grados. Y baja prácticamente 60 grados en uno. Bueno, en ambos bajan como 60 grados. Entonces, la presencia de una sola insaturación, de una doble ligadura, baja el punto de fusión alrededor de 60 grados centígrados. ¿No es interesante? Es dramático, es dramático, ¿no? Solamente la presencia de una insaturación, de una doble ligadura, cambia dramáticamente el punto de fusión y hace que una sustancia pase de sólido a líquido. Ok, delta 9 en la nomenclatura, bueno, 16 se refiere al número de átomos de carbono, los 2 puntos nos indica, bueno, la presencia de insaturaciones. Si no hay insaturaciones, pues bueno, es 0, como lo tenemos arriba. Si hay saturaciones, pues nos indica 1, o 2, o 3, o 4. 4 insaturaciones, 3 insaturaciones, 2 y 1. O dobles ligaduras, lo quieren llamar de esta manera. Y el término delta 9, delta 9,12, delta 9,12,15, delta 5,8, 11, 14, se refiere a la posición de la doble ligadura en la cadena hidrocarbonada, ¿no? Entonces, en el ácido palmitoleico, la doble ligadura está en el carbono 9, en el ácido oleico, la doble ligadura está en el carbono 9, en el ácido linoleico, que tiene 2 dobles ligaduras, está en la posición 9 y en la posición 12. Entonces, es un doble doblez. Entonces este debe ser menos, debe tener un punto de fusión menor que el que tiene una insaturación, el ácido oleico. 13.4 el punto de fusión y pasa de 1 a 5 grados. Aquí no cambia tanto, no baja tanto el punto de fusión. Pero sí lo hace en el caso del linoleico, que tiene 3 insaturaciones. 18, 3, delta 9, delta 12, 15. Entonces, doble ligadura en carbono 9, doble ligadura en carbono 12, doble ligadura en carbono 15. Todas en posición cis. Entonces, es como si te doblaras 3 veces. Entonces, al final, la cadena hidrocarbonada regresaría en la misma dirección de donde viene. Y vean el punto de fusión del ácido linolénico, menos 11 grados. Entonces, a 0 grados no pueden hacerlo sólido, en lo absoluto. ¿Y qué tenemos con el ácido araquidónico? 20 carbonos, 4 dobles ligaduras, posición 5, carbono 8, carbono 11 y carbono 14. Este ya es una bolita de grasa y que no puede interaccionar. Por eso el punto de fusión es de menos 49.5. Perdón, tengo por ahí una llamada. Bien, preguntas. Esos últimos son las grasas trans. No, todas estas grasas son cis. Y
¿Cuáles son las grasas buenas que comercialmente nos dicen que son buenas? Las grasas trans, ¿no? ¿Dice así, Efraín? No, al Ah, revés, ¿no? es al revés, ajá. ¿Las sí son buenas? Creo que son malas, ¿no? Para la salud. ¿Las sí son malas? ¿O son las buenas? A ver, vamos a buscar, porque esa parte de... Las que dicen que son malas siempre he escuchado que son las grasas trans. Ok, dicen que las grasas malas son los aceites hidrogenados, las grasas trans, esas son las malas. Las margarinas en barra, etcétera. Las buenas son las omega 3, sobre todo del salmón, de los pescados, arenque, aceites, semillas de lino, nueces, soya, canola, etcétera. Esas son las grasas buenas. Ok, entonces las cis son las buenas y las trans son las malas. ¿Por qué son malas las trans? Me imagino que son más difíciles de digerir o no sé. El problema con las grasas trans es surge porque no tenemos el sistema, sí existe, eh, pero está ubicado específicamente en un organelo de la célula, que es la mitocondria. No existe el sistema enzimático para procesarlas. Porque para hacerlas buenas, lo único que tienes que cambiar es la posición de este terminal de la cadena. Pasarlo de la posición trans a la posición cis. O sea, dejarlos del mismo lado. Entonces existen enzimas que hacen ese proceso, que llevan a cabo ese proceso. Cambian la posición trans a posición cis y ya las hacen buenas. Pero no están libres en los tejidos, están ubicados en la mitocondria. Y bueno, si esto es lo que consumes, bueno, si consumes grasas trans, entonces estarías consumiendo moléculas que no puedes digerir. En este caso, ácidos grasos que no puedes digerir. Entonces, como no los puedes digerir, metabolizar, etcétera, pues pueden irse acumulando y causaría la acumulación un daño determinado. No soy experto en eso, no sé ni qué tipo de daño pueda generarles por la acumulación de tanta grasa trans, pero bueno, algo malo les debe hacer. Pero en el caso de los cis, pues todas las grasas cis, aceites, porque no hay grasas cis, son pueden ser metabolizados fácilmente, porque estos incluso pues, podrían entrar fácilmente al metabolismo en la mitocondria de la beta oxidación. Porque en el metabolismo de ácidos grasos se tiene que formar una doble ligadura y una vez que se forma la doble ligadura se incorpora una molécula de agua. Es decir, un aceite que tenga una doble ligadura es más fácilmente digerible que un aceite que no tenga una doble ligadura. Un aceite que tenga múltiples dobles ligaduras es mucho más fácil de ser digerido que un aceite que no tiene dobles ligaduras. Entonces, todos estos de aquí arriba, los que no tienen dobles ligaduras, son relativamente difíciles de metabolizar. Se metabolizan, pero lo hacen a una velocidad mucho más lenta, mientras que los que tienen las dobles ligaduras lo hacen de una manera mucho más rápida. Y por otro lado, chequen, si comen demasiados ácidos grasos de este estilo, de este tipo, lo que vamos a hacer es que estos se van a ir acumulando gradualmente en el epitelio de las arterias, las venas, porque su punto de fusión es muy alto, entonces no los vamos a encontrar en forma líquida. Entonces, en el momento que entren en contacto dos de estos ácidos grasos, cualquiera que gusten, el dodecanoico con el octadecanoico, con el icosanoico, con el hexadecanoico, inmediatamente se van a asociar y van a formar capas
capas, y además capas altamente hidrofóbicas que no puedes solubilizar. Y estas capas se van embarrando en todo el epitelio, porque nuestra temperatura, ¿cuál es la temperatura de nuestro cuerpo? Efraín, ya sé, es una pregunta muy tonta, porque pues, pero quiero escuchar la respuesta. Como unos 283 grados Kelvin, algo así. Son como Grados 36, ¿no? Grados. Ajá, grados centígrados, 36, 37. Y en algunas partes un poquito menos, ¿no? En las extremidades. Pues no, si comparamos con el punto de fusión de estas grasas, tenemos 44, 53, 63, 63. Entonces, si en algún momento 2 de estos, 3 de estos o N de estas moléculas se juntan, pues van a formar una capa de grasa que no vas a poder fundir, es decir, no la vas a poder liberar o liberarse entre sí las moléculas, porque para ello tendrías que aumentar la temperatura de tu cuerpo ¿a qué? ¿A cuánto? 44, 53, 63, 69, 76, 86. Eso no lo vas a lograr. Entonces, capa formada, pues ya valió, ¿no? No hay manera, es irreversible ese proceso. Entonces, lo que ocurre en tus arterias, en tus venas, la formación de todas estas capas de grasa, pues bueno, es un proceso prácticamente irreversible. No sé si me explico. Es como si estuvieran encerando la madera y no tuvieran como opción cambiar la temperatura. Y en cada pasada le ponen una capa de grasa y otra, y otra, y otra. Y esa capa de grasa, pues bueno, va engrosándose. Y recuerden, es insoluble. Recuerden, es sólido. Y en algún momento bloqueará las arterias. Porque no pueden cambiar la temperatura de su cuerpo a más de 37 grados centígrados. Entonces, esta tabla es muy ilustrativa, si la sabemos manejar. Es una de las razones de por qué una vez que se forman esas placas ya no las puedes remover con cirugía. Y eso siempre y cuando puedas identificar dónde está la placa. Bien. Y por lo tanto hay que evitar estas grasas, ¿no? En la alimentación. Todas estas grasas, todas las grasas sólidas, todos los sólidos, hay que evitarlos al máximo. Ahora, el organismo tiene manera de procesarlos. Y vamos a ver cómo se transportarían estas grasas. Pero en exceso, si sobrepasas es como, ¿recuerdas lo del cobre? Que tenemos cierta capacidad de almacenamiento del ion cobre. En el momento que sobrepasas esa capacidad de almacenamiento, ya no tengas proteínas para almacenar el cobre, pues el cobre se va libre. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Entonces, sí existe la manera de metabolizar, de manejar estas grasas, pero en el momento que tú sobrepasas ese nivel de capacidad de manejo, empezamos a tener estos problemas, ¿no? Se empieza a dar de una manera gradual, muy, muy ligera, no lo notas, pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, el problema va creciendo. Y si no lo identificas, al final, pues bueno, el problema va a ser un verdadero problema. Te van a tapar las arterias, va a tener problemas de corazón, etcétera, ¿no? Incluso puedes tener aneurismas en el cerebro, se te bloquean las arterias del cerebro y en algún momento, pues bueno, no fallece por un aneurisma. Ya no pasa sangre en ciertas partes del cerebro y se te puede morir también una parte del cerebro. Y eso pues es terrible. Entonces, lo ideal es consumir las grasas que tenemos, perdón, no son grasas. Entonces, de la mitad, bueno, un poquito más de la mitad para arriba, son grasas. De un poquito menos de la mitad para abajo, son aceites. Entonces hay que consumir, ¿qué? Aceites, no grasas. Bien, preguntas, más preguntas.
¿no? Bueno, ¿cómo vemos esto del impedimento estérico? Entonces, en C tenemos el acomodo estructural de los ácidos grasos, grasas. En D tenemos el acomodo estructural de los ácidos grasos, aceites. Entonces, grasas y aceites. Grasas a la izquierda, aceites a la derecha. Sólidos a la izquierda, líquidos a la derecha. Y podemos ver claramente cómo este impedimento estérico por la presencia de dobles ligaduras actúa. Entonces, no hay manera de acomodar la cadena hidrocarbonada y entonces no hay manera de establecer esas interacciones de Van der Waals y por lo tanto hay una mayor movilidad entre las grasas. Sí, ese es un punto bien importante. Las grasas tienen que mantenerlas con un alto grado de movimiento. En el momento que dejen de moverse, tendremos... Bueno, sí, los ácidos grasos tienen que moverse, porque en el momento que no se muevan, tendríamos una grasa, ¿ok? Un sólido. Y esto ocurre sobre todo, es muy importante sobre todo en las membranas celulares, porque tiene que tener cierto grado de fluidez, la fluidez de la membrana. En un momento se habló del modelo del mosaico fluido, en donde toda la superficie de la membrana era eran lo que se conocen como balsas lipídicas. Entonces estabas tú suspendido en un medio acuoso, no en un medio lipídico, con tus proteínas embebidas, tus carbohidratos, pero estabas sobre una balsa, estabas flotando sobre una balsa. Y es así como se tenía el modelo estructural de la membrana biológica. Pues ese modelo ya quedó atrás. Hasta ahorita tenemos otros modelos. Pues ese fue el modelo con el que se empezó a trabajar las membranas celulares. Y mucho de ello, en los modelos, tiene que ver la presencia de estas insaturaciones. Entonces, las insaturaciones son importantes para la fluidez de la membrana, para que la membrana celular funcione como debe funcionar. Bien. Ok, pues aquí lo dejamos, ¿no? No sé si quieren que discutamos un poquito más. No, a mí me llama la atención cómo es que se transforma, por ejemplo, las grasas trans veíamos, creo que en biología, que había colesterol bajo y colesterol alto, creo que se le llama. De baja densidad y Ajá, alta densidad. sí. Pero son lipoproteínas. Ya, ok. Sí, entonces no sé, pero no sé si vaya después a venir dentro del metabolismo o... Sí, veremos un poquito. Ese es el transporte de ácidos grasos, mecanismo de transporte de ácidos grasos. Que de hecho es todo un proceso. Tenemos el proceso de digestión. Entonces tenemos el proceso de digestión, actúan las lipasas, se liberan los ácidos grasos de los triglicéridos, se libera el glicerol, y después los ácidos grasos son reincorporados, son a partículas conocidas como lipoproteínas, y hay diferentes tamaños, diferentes densidades. Entonces, la densidad depende del tipo de molécula que tengas incorporado. Mientras menos densa, pues es más lipídica. Mientras más densa, o sea, mayor densidad, es más proteica. Y puedes tener diferentes cantidades de colesterol, diferentes cantidades de ácidos grasos. Y tenemos también lo que se conocen como ésteres de colesterol, que es la unión de un colesterol con un ácido graso. Y si de por sí el colesterol ya era hidrofóbico, ahora imagínate si le pegas un ácido graso, lo vuelves más hidrofóbico. Pues la manera como se transporta el colesterol y el ácido graso. Se transporta en conjunto. Y estas partículas viajan a través del torrente sanguíneo y van, identifican su sitio blanco en donde descargan el ácido
el ácido graso, y ahí tienes otra lipasa que corta el ácido graso y lo mete a la célula, por ejemplo, en músculo, o bien en hígado, o bien en adipocito. Y lo mete, ya sea que lo procese, lo metabolice, que obtengas energía de ese ácido graso por la beta oxidación, y hay una serie de reacciones químicas por enzimas específicas que hacen que se lleve a cabo este proceso. No es algo así tan sencillo como parece. Y en el caso del adipocito, pues depende también del estado general del organismo. Pero si ya llegó al adipocito es porque se va a almacenar. Entonces se almacenan en gotas de grasa. Gotas de grasa, aceite, dentro del adipocito. Sí, el adipocito es una célula con una bolsa de aceite. Interesante. Y la bolsa de aceite está recubierta por proteína. Entonces, imagínense una bolsa así donde la bolsa sea de proteínas, ¿no? Y dentro de la bolsa tengas el aceite. Y entonces el aceite lo mueves, ¿no? A través de estas proteínas. Se llama perilipina. Perilipina, la proteína. Perilipina de periférico y lipina de lípido. Entonces recubren estas bolsitas de grasa y facilitan su almacenamiento y su procesamiento, su movimiento, ya sea para almacenar más o para sacarlos y mandarlos al torrente sanguíneo y que sirvan como moléculas energéticas, sobre todo para el músculo cardíaco o el músculo esquelético. Esa parte es muy interesante, pero creo que sí lo vamos a ver. Bien, entonces hasta aquí vimos la parte estructural de los lípidos. Si no hay dudas, pues bueno, esto sería todo. Sean felices, nos vemos. Gracias, profesor. Profesor, disculpe. Sí. Al principio de la clase, cuando pasó lista, creo que no, tuve unos problemas con mi micrófono de la computadora y creo que no me escuchó. Entonces, Ok. cuando fui a conectar el celular, pues ya estaba explicando la clase. ¿Tu nombre? Martínez Alanis. Ok, ya quedó. ¿Alguien más? Yo también, profe. Gracias. Se me fue el internet. Yo también. A ver, apellidos, por favor. Es Andrea Cárdenas. Cárdenas. Cárdenas, ya está. ¿Quién más? Yo, profe, Olga Sí. Romero. Romero. ¿Alguien más? Martínez Rosales. Jorge Iván. Sí, se me hacía raro que tuviera pocos en la lista de asistencia y que fueran bastantes en la clase. ¿Alguien más? ¿Son todos? Yo, profe Montserrat Servín. Servín. Muy bien. Bueno, pues que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, hasta el viernes. Ya está.